ese centro de prestigio internacional de investigación es fichado para la Universidad de Pensilvania, donde en este momento pues desempeña una amplísima labor de investigación, pues que con el que ha obtenido muchos reconocimientos y nos ha dejado ya muchas aportaciones para la humanidad, ¿no? Una persona con 35 años, pues tiene un desarrollo profesional, científico eh, impresionante, que debe ser un modelo para toda la juventud, que es mucha la que tenemos conectada en esta plataforma. César, te presenté así muy rápido, de una forma probablemente muy injusta, pero tenemos tiempo en el coloquio. Si te parece, en el coloquio les dejamos abrir micrófono con los criterios estos que te he pasado, coordinado por los centros, si tú quieres. Ahora en este momento ya le he pedido a todo el mundo, que veo que está cumpliendo, tener el micrófono cerrado, la cámara, y ya son tuyos. Muchísimas Muy gracias, de bien. verdad. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias por la presentación. Me comentan aquí que para poder compartir mi pantalla tengo que salir y volver a entrar, así que voy a hacer esto, voy a salir un momentito, ¿vale? Pero vuelvo en un segundo. Un segundito. Muy bien, muy bien. Vuelta, a ver si me dejan ahora compartir aquí un momentito. Y ya empezamos, a ver. Francisco. César, ves abajo un botón que es así como pone Share Your Screen. Es un ordenador, un portátil con una flecha hacia arriba. Sí, pero me pone que está bloqueado por el browser, que no me deja... Entonces, mira a ver si donde lo que es en la barra de direcciones del navegador tienes algún tipo de notificación, hay que poner como un candadito. Mira a ver si tienes autorizado, permitida A ver, voy a mirar un ¿Estás segundito. utilizando Chrome o Firefox o alguno de estos? Sí, estoy usando Chrome. Debería funcionar sin problema. A ver, un segundo. Un segundito, a ver si me deja ahora. Nada, me pone que screen sharing is blocked by browser. Please rejoin the call and allow to start screen sharing. Bueno, si ves que no acaba de autorizarte tu navegador, pruébalo con el Firefox, a ver si ese te da menos guerra. Pero vamos, es cosa de tu navegador, claramente. Vale, pues lo voy a intentar con Firefox, a ver si me deja. Un segundito, intento otra vez. Disculpad por los problemas. Un momentito. Normal.
Hola, buenas, Francisco. Pues no me deja, no sé por qué, no sé si tenéis alguna idea de cómo modificar esto. Si no puedo dar la charla sin diapositivas también, es otra posibilidad. O si quieres enviárnosla a nosotros, lo único que se me ocurre así a mayores. Porque compartir, hombre, tanto Francisco me imagino que puede, yo desde luego puedo. Vale, pues mira, os envío un email ahora con la presentación Ok. y hacemos así. Pues como quieras, si quieres ya mándamelo al correo de la USC, que lo tengo abierto, y se lo reenvío yo a María José. O al correo de... O compartes tú, Francisco, o sea, da igual. Vale, lo comparto yo, efectivamente. Lo que pasa es que la va a poder mover en las diapositivas, María José. No, pero os voy diciendo. Sí, claro. Os voy diciendo a la próxima y demás. Sí, sin problema. Vale. A ver. Vale, te lo envío ahora en PDF porque... A ver. Vale, Francisco, te lo acabo de enviar comprimido, porque si no, no me dejaba enviarlo porque es muy grande, pero ya lo debes de tener. Este no, a ver si en este otro no me entró. No, pero... Te lo envié a la de la USC. ¿La de la USC? Sí. Pues de momento, ahora sí mismo, ahora mismo, sí. Genial. De acuerdo. Lo descargo entonces. Vale. A ver. Un momento. Bueno, disculpad el retraso. Mientras, si queréis, os puedo contar un poco mi trayectoria, un poco desde el instituto. Vale, así vamos a... para que no estemos así en silencio. Mucho. Claro, pues os puedo contar un poquito. Mira, yo estudié en el Instituto Eusebio da Guarda, como comentaba Francisco, en A Coruña, en el centro de A Coruña. Instituto público, un instituto de mucho nivel en el sentido académico, o sea, muy contento de haber podido estudiar ahí, de haber podido formarme ahí. Y después, pues formé parte de la primera promoción de la licenciatura de aquella, todavía no teníamos grados, la licenciatura de biotecnología en León. Fuimos la primera promoción, un poquito de conejillos de indias, porque los cursos eran todos nuevos y todo esto, pero fue muy interesante y la biotecnología obviamente hoy en día pues es algo fundamental, ¿no? Como hemos visto en el desarrollo de las vacunas con tecnología de ARN mensajero, eso es todo biotecnología. Sí, entonces no tengo puesto la columna. Es que es un congreso. Entonces bueno, queda patente un poco la importancia que tiene la intersección entre las nuevas tecnologías y la biología. Y
Tengo que Creo que alguien tiene el altavoz puesto, bueno, no sé. Pero bueno, entonces eso es simplemente pues que yo realmente tampoco es que tuviese un plan, pero bueno, me interesaba la ciencia, entonces decidí irme un poco a estudiar este nuevo campo, ¿no?, de la biotecnología para ver un poco en qué consistía. Y eso al final fui tirando del hilo y de ahí luego hice una estancia en Estados Unidos, el último año de la carrera. Y después salté a Vancouver, a Canadá, a hacer el doctorado en microbiología e inmunología. Pero vamos, que esto ahora lo cuento de manera lineal, pero no fue lineal para nada. Es decir, en cada momento tuve suerte, bueno, también las ganas de la curiosidad de aprender, ¿no? De decidirme ir a una aventura a otro país, por ejemplo, eso es importante, que el querer aprender, ¿no? Aprender un nuevo idioma, el inglés. Entonces, bueno, esas son cosas importantes a tener en cuenta en la formación de todos vosotros, ¿no?, los que estáis aquí en esta charla hoy. Pero yo creo que una cosa importante es siempre tirarnos un poco a la aventura, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y luego el aspecto también de tener, pues, encontrar un poco cuál es vuestra pasión, ¿no?, en lo que queréis hacer en cada día, porque una vez que encontráis eso, luego ya no volvéis a trabajar un solo día en vuestras vidas, ¿no?, lo cual es una ventaja tremenda. Pero bueno, eso es un poquito la trayectoria y luego creo que ya está conectado esto. Creo que después de ahí pues fui al MIT en Boston, un poco para explorar un poco más el aspecto computacional de todo lo que hago y lo que hacemos en mi laboratorio. Y después pues me reclutaron aquí en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Es una ciudad que está, una de la sexta ciudad más grande de Estados Unidos, que está muy cerquita de Nueva York, muy cerquita de Washington DC. Y nada, pues aquí llevo casi 2 años, de hecho, el aniversario, el segundo, en 1 de mayo cumplo 2 años aquí en la universidad y súper contento y haciendo, pues, bueno, haciendo un trabajo muy multidisciplinar en el laboratorio y nada, disfrutando de eso. Pero bueno, Francisco, creo que has podido, ¿se puede compartir las Yo diapositivas? creo que sí. ¿Lo veis así? Si lo pongo así, César. Sí, se ve perfecto, sí. Se ve perfecto. Me vas diciendo tú cuando paso diapositivas cómo voy haciendo, porque yo ahora veo Vale. veo la presentación, ¿sabes? Veo el PDF. Claro, por supuesto. Bueno, entonces hoy lo que os quería contar más a nivel de la investigación que estamos haciendo es, quería contaros un poco cómo estamos trabajando en la intersección entre las máquinas y la biología para poder, pues, innovar en este espacio, ¿no? Cómo usamos máquinas que incluyen ordenadores para mejorar cosas de nuestro mundo hoy en día. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver que en las últimas décadas hemos visto una explosión en la capacidad computacional que tenemos, ¿no? Cada vez podemos procesar más datos en los ordenadores, tenemos superordenadores incluso, y cada vez tenemos más disponibilidad o más capacidad para generar datos, ¿no? Datos biológicos de relevancia biológica. Y a la vez hemos visto que cada vez es más complicado, más caro producir nuevas medicinas. Llevarlas desde un laboratorio, desde que el momento en que las descubres hasta a un hospital, ¿no?, donde puedes tratar a un paciente. De hecho, el coste para producir una medicina, un medicamento, hoy en día es más de $1 billón americanos. Esto, para ponerlo en contexto, es más que el presupuesto que tiene la NASA para enviar un cohete a la Luna. Entonces es súper caro. Entonces lo que estamos intentando hacer en mi laboratorio es usar este poder computacional que tenemos hoy en día y esta capacidad de generar datos para ver si podemos disminuir el coste y el tiempo que tardamos hoy en día en producir nuevos medicamentos. Siguiente diapositiva. Entonces, un poco nuestra motivación es la resistencia a los antibióticos. En particular, queremos producir nuevos medicamentos que maten a las bacterias, que son malas, ¿no? Y esto es la razón, la motivación detrás de todo esto es que nos dirigimos a un futuro muy incierto, en el sentido de que la proyección es que para el año 2050 van a morir 10 millones de personas al año como consecuencia de infecciones causadas por las llamadas superbacterias, que son bacterias que son resistentes a los medicamentos que tenemos hoy en día, los antibióticos, ¿no?, que tenemos hoy en día disponibles. Y eso va a superar a cualquier otro
causa de muerte en nuestra sociedad, incluido el cáncer, como vemos ahí. Entonces es un problema de salud global tremendo. Y esas 10 millones de muertes al año se corresponden con una muerte cada 3 segundos. Entonces, este es el futuro postantibiótico al que nos dirigimos. Recordemos que los antibióticos no son solo muy útiles para tratar una infección, obviamente, pero también son fundamentales para llevar a cabo cualquier tipo de intervención médica en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, para la quimioterapia necesitas antibióticos, para esterilizar la zona, ¿no? Cualquier tipo de cirugía necesitas antibióticos. Para un parto, para dar a luz, necesitas antibióticos. Entonces, para cualquier intervención en la medicina contemporánea necesitas de estas medicinas, ¿no? Y entonces, sin ellas, pues todo esto se va a colapsar. Es un poco el tema. Entonces, estamos intentando, pues, desarrollar nuevos tipos de antibióticos. Siguiente diapositiva. Y lo curioso es que tradicionalmente, desde el descubrimiento de la penicilina, que es el primer antibiótico, ¿no?, que descubrió Alexander Fleming en 1928, todos los antibióticos que tenemos disponibles derivan de la naturaleza, del mundo biológico alrededor nuestra. Vienen de organismos vivos como las bacterias y los hongos. Y aquí muestro en esta diapositiva algunas de las estructuras químicas producidas por estos organismos naturales, ¿no? Han evolucionado a través de la evolución, del proceso evolutivo, esta capacidad de producir estas moléculas antibióticas que les permiten a ellos, imagínate que tú eres una bacteria, necesitas producir antibióticos que no te afecten a ti, pero que afecten a las bacterias enemigas, ¿no? En ese caso. Al final todo es un poco una pelea por la selección natural, entonces tienes que competir todo el rato, ¿no? Entonces, muchas de estas moléculas vienen de esta competición en el mundo natural. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que estamos intentando nosotros hacer es, en vez de depender de la naturaleza, que de hecho en muchas décadas no nos ha dado nuevas estructuras antibióticas. Entonces, pensamos que un poco que la naturaleza ha perdido un poco esa inspiración de darnos más antibióticos. Y lo que estamos intentando hacer es codificar ahora algunas de esas estructuras de la naturaleza, que vienen de la naturaleza, en unos y ceros para que los ordenadores se puedan encargar del proceso de descubrir e innovar nuevos antibióticos, en vez de tener que siempre ir a la naturaleza, que es un proceso muy poco predictivo y un proceso que no ha funcionado en 3 décadas o así. Siguiente diapositiva. Entonces, si miras el árbol de la vida para intentar buscar moléculas con capacidad antibiótica, hay una familia de proteínas muy pequeñitas. Una proteína es una molécula compuesta de aminoácidos, no sé si recordáis de algunos cursos de biología, ¿no?, en el colegio, compuestas de aminoácidos, un aminoácido detrás del otro, en una secuencia lineal, y es como un collar de perlas y cada perla es un aminoácido, ¿no? Imaginaros así. Y hay una familia de proteínas muy pequeñitas que se llaman, lo pongo aquí, péptidos de la defensa del huésped, o HDPs, que tienen esta capacidad antibiótica natural. Han evolucionado a lo largo de millones de años para proteger al huésped. Y en este caso el huésped pues somos nosotros, ¿no? Nosotros, de hecho, producimos estas moléculas como parte de nuestro sistema inmune innato. El sistema inmune innato es el que nos permite, cuando te entra el virus del coronavirus, por ejemplo, el sistema inmune se activa y produce, activa células inmunes y otros mecanismos de protección para poder erradicar ese virus o esa bacteria o cualquier patógeno invasor, ¿no?, organismo invasor. Y están conservados en el árbol de la vida, estas moléculas. Las producimos nosotros los humanos, como comento, pero también las producen las bacterias, los organismos más sencillos que existen, que son las bacterias, ¿no? También los producen, pues, como pongo aquí en la diapositiva, pues los insectos, los mamíferos, etcétera. Son muy pequeñitos, entre 10 y 50 aminoácidos. Los aminoácidos, recordemos que son los bloques fundamentales de estas moléculas. Pero son muy pequeñitos, entonces fáciles de manipular. Se pueden codificar genéticamente, entonces esto nos proporciona una ventaja muy grande en el laboratorio. Y se pueden sintetizar químicamente. Tú en el laboratorio puedes tomar estas moléculas, estos aminoácidos, uno detrás del otro, y puedes sintetizar eso con un robot en el laboratorio. Siguiente diapositiva.
Entonces, ¿cómo manipulamos estas moléculas, estos péptidos, estas proteínas tan pequeñitas? Entonces, usamos reglas muy sencillas de la ingeniería de proteínas, que nos dicen que si controlamos, que nos dicen que la estructura de una proteína o un péptido simplemente es una proteína muy pequeñita. La estructura determina su función biológica. Entonces, si podemos controlar la secuencia de aminoácidos, ¿no?, los componentes fundamentales de estas moléculas, podremos controlar su función biológica. Y esto, la analogía es un poco que jugamos al Lego realmente con estas moléculas en el laboratorio para poder disponer los aminoácidos, cada uno de esos aminoácidos que vemos ahí en distintos colores, que son las piezas de Lego, en distintas posiciones para poder producir, pues eso, nuevos medicamentos, nuevos antibióticos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y en mi laboratorio somos el grupo, lo llamamos el Machine Biology Group, que es el grupo que estudia esta intersección entre las máquinas y la biología. Y entonces hemos estado incorporando principios no solo de estos tradicionales que comento, de ingeniería de proteínas, pero principios o conceptos también de ingeniería informática, de biología sintética, etcétera. Y lo mencionaré esto a lo largo de la charla. Siguiente, por favor. Entonces, de la manera en que lo vemos en mi laboratorio es que intentamos, para poder manipular estas moléculas, ¿no?, para producir nuevos antibióticos, siempre queremos entenderlas primero, entender cómo funcionan desde un punto de vista de principios básicos, ¿no? Queremos saber cuáles son los elementos físicos y químicos de estas moléculas que hacen que funcionen como funcionan, ¿no? Y luego, una vez que adquirimos ese conocimiento, podremos controlarlas, que es el segundo paso, a nivel químico y a nivel biológico en el laboratorio. Y una vez que llegamos a ese punto, estaremos en una buena posición para enseñarle todo lo que hemos aprendido a los ordenadores para que ellos se encarguen de innovar, de descubrir nuevos antibióticos. Siguiente. Entonces, os voy a contar viñetas de cada una de estas tres cosas, de comprender, controlar y luego digitalizar toda esta información. La primera es comprender. Y aquí, siguiente diapositiva, os voy a contar una historia sobre un veneno de una avispa brasileña, que es la que vemos ahí, que se llama Polibia paulista. Y esta avispa produce una molécula, que es la que vemos ahí abajo, que se llama Polibia CP, que es una proteína pequeña, que forma parte de su veneno, del veneno de esta avispa. Entonces, aquí lo curioso de esta historia es que este veneno se descubrió hace tiempo y generó mucha expectativa porque tenía esta capacidad antibiótica, tenía capacidad para matar a las bacterias. Entonces eso generó mucha expectativa, ¿no? Pero todo se derribó un poco cuando los investigadores se dieron cuenta de que esta molécula también era muy tóxica contra las células humanas, nuestras propias células. Y obviamente eso nunca puede ser, ¿no? Nunca se podrá desarrollar como un medicamento algo que es tremendamente tóxico. Entonces, nosotros con nuestra perspectiva de bioingeniería decidimos tomar esta molécula y modificarla un poco, de nuevo, jugando a los Lego, para poder identificar los componentes fundamentales o los aminoácidos que correspondían a esta toxicidad, para así poder eliminarlos. Un poco el objetivo era eliminar esa toxicidad para que este veneno de esta avispa se pudiese convertir en un medicamento. Siguiente diapositiva. Y entonces tuvimos en cuenta, como comentaba antes, los elementos físicos y químicos. No voy a entrar en todos los detalles, pero son cosas que describen a estas moléculas. Por ejemplo, la estructura secundaria, ¿no? Cómo se dispone la molécula en el espacio tridimensional o cuánta carga positiva tiene en cuanto a la carga neta, ¿no? O hidrofobicidad. ¿Cuántos aminoácidos tiene que son hidrofóbicos, ¿no? Entonces tuvimos en cuenta todos estos elementos para generar nuevas moléculas sintéticas basándonos en el veneno original para producir, pues eso, diferentes moléculas, y es lo que muestro en la derecha ahí, y luego las testamos contra bacterias de relevancia clínica. Por ejemplo, la de arriba es una Staphylococcus aureus, es una bacteria gram positiva, que es una bacteria que causa muchos problemas en los hospitales. Y la de abajo es Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que, por ejemplo, infecta los pulmones de pacientes que tienen fibrosis quística y forma unas infecciones muy difíciles de tratar. Entonces, siguiente diapositiva, lo que entendimos de todos estos experimentos es lo siguiente. Aquí
las cosas que veis en la izquierda, así es como dibujamos un péptido en una hoja de papel, ¿no? En 2 dimensiones. En este caso vemos que tiene 2 fases muy distintivas. Tiene una fase de arriba, ¿no? Y la fase de abajo, que es los aminoácidos en amarillo, ¿no? Los circulitos amarillos. Y lo que aprendimos de todos estos experimentos es que si modificábamos los aminoácidos indicados por las flechas azules, esto nos daba disminuía la capacidad del péptido para matar a las bacterias. Y por lo contrario, si variábamos las de abajo, los aminoácidos indicados por las flechas rojas, eso llevaba a un incremento en la función. Entonces, bueno, no voy a entrar en todos estos detalles, pero básicamente fuimos capaces, a través de estos experimentos, de descubrir qué aminoácidos podíamos mutar o cambiar para modificar la función biológica de estas moléculas de manera muy predecible. Siguiente diapositiva. Entonces, en este punto, pues llegamos a un momento en el que podemos empezar a controlarlo, ¿no? Una vez que entendemos bien estas moléculas, podemos empezar a pensar cómo controlarlas en laboratorio. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, donde básicamente recordamos las palabras de Richard Feynman, ¿no? Que era este físico tan brillante estadounidense, que nos decía que lo que no podemos crear no lo entendemos, no lo comprendemos. Y eso es cierto, si lo pensáis desde un punto de vista de ingenieros, de ingenieras, aquello que no puedes crear desde cero, realmente no lo comprendes, porque no sabes cuáles son los pasos necesarios para poder crearlo. Entonces, un poco esto es una inspiración para nosotros en el laboratorio para poder crear estas moléculas de tal manera que demostramos que realmente las comprendemos bastante bien, ¿no? Siguiente diapositiva. Y entonces es lo que hicimos, usamos todo lo que os comentaba de antes, de las flechitas, de qué aminoácidos, qué componentes fundamentales podemos modificar. Usamos eso para generar nuevas moléculas sintéticas que son capaces de matar a muchas de las superbacterias que tenemos hoy en día en los hospitales, que son un problema tremendo. Siguiente diapositiva. Y luego demostramos también capacidad de estas nuevas moléculas para matar a las superbacterias en modelos de ratón, de infección. Y lo más interesante es que a través de todas estas iteraciones que menciono, fuimos capaces de eliminar la toxicidad de este veneno. Es decir, el objetivo fundamental fuimos capaces de lograrlo, donde teníamos un veneno muy tóxico contra las células humanas, contra nuestro propio cuerpo, y fuimos capaces de reprogramar esta molécula para eliminar toda esa toxicidad, de tal manera que ahora tenemos un medicamento viable, al menos en potencia, que podemos usar en modelos animales, ¿no? Y es lo que muestro abajo, son los resultados en modelos de animales, pero básicamente el resumen es que muchas de las moléculas que generamos, que eran las mejores, que predecimos que eran las mejores, fueron realmente las mejores, resolviendo infecciones en ratones, y sobre todo una de ellas fue súper efectiva para erradicar la infección completamente en los ratones. Entonces, bueno, esto es un poco para mostraros cómo podemos a nivel químico pues controlar estas moléculas en el laboratorio y luego crear un medicamento que se puede usar en modelos preclínicos de ratón y tiene mucha, bueno, y es prometedor. Siguiente diapositiva. Este es otro proyecto donde de nuevo usamos venenos, de nuevo, pero aquí tomamos una iniciativa computacional al principio. Y lo que hicimos es, usamos un algoritmo para buscar en muchas bases de datos de proteínas y de péptidos. Y después de todo de esta investigación, lo que fuimos capaces de descubrir un motif o un pentapéptido, que es un péptido compuesto de 5 aminoácidos, uno detrás de otro, compuesto de este FLPII, esos 5 aminoácidos, que tiene capacidad antimicrobiana e inmunomoduladora, que puede modular nuestro propio sistema inmune. Entonces lo que hicimos es, hicimos ingeniería de un veneno, que es el que vemos a la derecha, el Mastoparan L, y le añadimos el motif de los 5 aminoácidos, el FLPI. Entonces, si veis ahí abajo, la molécula sintética que generamos se llama MAST-MO y veis que tiene el motif a la izquierda incorporado en su secuencia. Siguiente diapositiva. Entonces, fuimos capaces de demostrar que esta molécula sintética
pues mata o cura las infecciones de dos maneras diferentes. La manera tradicional, que es normalmente, pues, para resolver una infección, pues matas a la bacteria directamente, y esta molécula fue capaz de hacer esto, pero a la vez fue capaz de resolver la infección indirectamente a través de su capacidad inmunomoduladora. Es decir, fue capaz de estimular el sistema inmune de los ratones para que el sistema inmune de los ratones en este caso, pero en nuestro caso, si lo imagináis en humanos, para que nuestro propio sistema inmune pueda encargarse de resolver la infección, simplemente al estimularlo, ¿no? Y esto es lo que demostramos aquí. No voy a entrar en todos los detalles, pero los conceptos son estos. Entonces, y mostramos eso, eficacia en un modelo de ratón. Siguiente diapositiva. Y en un modelo de ratón de sepsis, que sepsis es un problema tremendo en el mundo. En el 2017, por poner un ejemplo, mató a 11 millones de personas en el mundo. La sepsis es un problema que está ocurriendo ahora en el contexto de la COVID-19 también, donde muchos pacientes mueren a causa de septicemia o sepsis causada por la infección vírica del virus de SARS-CoV-2 o también causada por bacterias que se infiltran en el cuerpo humano, en la gente que tiene COVID, y causan infecciones secundarias causadas por estas bacterias que pueden llevar a sepsis también. Y demostramos que si tratábamos a los ratones con esta molécula sintética, la molécula es capaz de conferir protección contra estas infecciones letales en ratones, tanto usando bacterias de laboratorio, cepas de laboratorio, pero también cepas resistentes a antibióticos de los hospitales. Entonces, bueno, importante este descubrimiento. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, os he mostrado cómo podemos primero comprender estas moléculas en el laboratorio de manera bastante bien y después controlarlas a nivel químico. Y ahora os voy a mostrar cómo podemos controlarlas también a nivel biológico. Y la clave aquí es que, como comentaba, los péptidos y las proteínas se pueden codificar en ADN. No sé si recordáis el dogma de la biología molecular, que es el ADN te da ARN mensajero y eso te da proteína, ¿no? Entonces, tú al tener una proteína o un péptido, eso lo puedes codificar en el ADN. Entonces, siguiente diapositiva. Y esto lo puedes usar para diferentes aplicaciones. Pues puedes usarlo para manufactura de estas moléculas, ¿no? Para bajar el coste de estas moléculas. Si lo produces en un organismo vivo que se autorreplica, esto va a ser mucho más barato que producir estas moléculas en el laboratorio con un robot químico, ¿no? También puedes usarlo para crear medicinas vivas. Este es un proyecto que tenemos en el laboratorio ahora donde tú puedes tomar las bacterias probióticas, las bacterias buenas que existen, que viven en los yogur, en los yogures que nos comemos por la mañana, al desayunar, por ejemplo. Esos tienen millones de bacterias, pero son buenas, son probióticas. Y lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo en el laboratorio estamos haciendo ingeniería de estas bacterias buenas para que produzcan estas moléculas que comento, estos péptidos terapéuticos. Entonces, en un futuro, lo que imaginamos en la gente en mi laboratorio es que tú puedes tomar un yogur por la mañana que contiene bacterias donde hemos hecho ingeniería para producir estas terapias. Tú te lo tomarías, ¿no?, por la mañana, iría a través de tu estómago, llegaría a tu intestino y el intestino colonizaría el yogur. Las bacterias buenas del yogur colonizarían tu intestino y se encargarían de producir estas medicinas en tiempo real. Y, por ejemplo, si tienes una infección por salmonela, ¿no?, por tomar un pollo que no está bien cocinado, por ejemplo, pues podrías tratar esa infección por salmonela. Pero para hoy, pues me voy a centrar en el proceso de manufactura de estas moléculas. ¿Cómo podemos convertir a las células vivas, como una bacteria o una levadura, en factorías para producir estas moléculas? Siguiente diapositiva. Y bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero esto es un poco como lo hicimos a nivel molecular. Pero básicamente tenemos, básicamente puedes introducir cualquier código de aminoácidos, los constituyentes fundamentales de estas moléculas, y es un código al final. Entonces, tú puedes introducir lo que quieras, puedes producir la molécula que quieras, lo cual nos permite que esto sea programable, un poco como lo vemos hoy en día con las vacunas de ARN mensajero, donde tú realmente son programables. Tú, si tienes una nueva variante emergente, la variante británica, por ejemplo, tú puedes codificar el ARN mensajero para
para conferir inmunidad a esa variante. Y eso lo puedes codificar en el ordenador y crear esa molécula de ARN mensajero. Esto es un poco igual. Aquí podemos generar estas moléculas a partir del ADN. Siguiente diapositiva. Y esto es un poco cómo funciona. Tú tienes el cromosoma de la levadura arriba de todo. Y veis que tiene un triangulito rojo. Ese triangulito rojo es un sitio de recombinación. No hace falta saber el nombre. Pero ese es el genoma con un sitio de recombinación en el medio. Y a la vez tenemos un plásmido, que es la estructura circular que vemos ahí, bueno, rectangular, circular, donde un plásmido es una pieza de ADN circular, ¿no? Y que contiene también otro sitio de recombinación, que es el triangulito azul. Luego tiene también un promotor, que es la flechita esa violeta, y ese promotor es una pieza de ADN que promueve la expresión de lo que viene después. Y lo que viene después tenemos nuestro código del péptido o proteína que queremos producir. Pues bien, si en este experimento añadimos una enzima, que es una enzima que se llama recombinasa, que es la nube esa azul, lo que la recombinasa hace es permite la integración del plásmido circular de ADN en el cromosoma, en el genoma de la levadura. De tal manera que al final convertimos a la levadura en una factoría para la producción de estas moléculas. A la siguiente diapositiva. Y bueno, estos son un poco los ensayos experimentales que hicimos para demostrar esto, donde al final pues, la levadura fue capaz de producir estas moléculas. A la siguiente diapositiva. Y esto es un poco, luego, pues, cómo demostrar que esto reduce el coste de manufactura, de producción de estas moléculas. Pues tuvimos que escalar la producción en un bioreactor. Y lo que es muy interesante de nuestro sistema es que el promotor, que es la pieza de ADN que promueve la expresión del péptido, se puede inducir añadiendo metanol al medio. Entonces, si tienes la levadura creciendo en el bioreactor, imaginaros, la levadura creciendo millones de células de levadura, si añades metanol, ves en la gráfica de arriba a la derecha cómo incrementa la producción del péptido. Y esa es la curva roja. Abajo es un poco lo mismo, pero es la evidencia experimental. Y luego os preguntaréis cuánto reduce esto el coste, ¿no? Y vemos abajo a la izquierda la comparación, ¿no? Usando métodos tradicionales para generar estas moléculas, usamos síntesis química y necesitamos entre 100 y $1000 para crear solo 1 miligramo de estas moléculas. Y usando este sistema de biología sintética de levaduras, podemos generar 1 miligramo de péptido por menos de $1. Entonces, bueno, esto promete ser, promete pues, poder disminuir el coste de producción de estas moléculas usando organismos vivos, ¿no? Como una levadura. Siguiente diapositiva. Y bien, bueno, pues ahora pues, os he mostrado cómo podemos entender estas moléculas en el laboratorio, que era la primera viñeta. Después os he mostrado cómo podemos controlarlas a nivel tanto químico como biológico, que era la segunda viñeta de la charla. Y ahora os voy a mostrar cómo podemos usar todo esto que hemos aprendido en el laboratorio para enseñárselo a los ordenadores. Y esa es la siguiente diapositiva. Bueno, las siguientes diapositivas. Y esto es cómo podemos modificar una proteína o un péptido, ¿no? Esto no es una tarea sencilla. Una de las cosas que podemos hacer para descubrir nuevos antibióticos en el espacio de proteínas y péptidos es explorar el espacio secuencial, el espacio de secuencias posibles. Y esto es algo no trivial. Aquí muestro pues, el espacio secuencial de conceptos que a lo mejor son más familiares para todos nosotros. Por ejemplo, el número de gente en la Tierra es 10 a la 10. El número de bacterias en un ser humano, en cada uno de nosotros, es 10 a la 13. Estamos rodeados de estas bacterias, muchas de ellas, la mayoría buenas. El número de estrellas en el universo es 10 a la 31. Pues mira, si tomamos un péptido, una proteína muy pequeñita, compuesta de solo 25 aminoácidos, como muestro ahí abajo, esto es mucho más pequeña que cualquier proteína que tenemos en nuestro cuerpo, incluida la insulina, por ejemplo, es una proteína, ¿no? Normalmente compuesta de cientos de aminoácidos. Esta, solo 25 aminoácidos, tiene un espacio secuencial que es mayor más grande que el número de estrellas en el universo, ¿no? Entonces, es fundamental usar ordenadores, nuestra capacidad computacional para poder explorar esta diversidad y poder encontrar nuevos antibióticos dentro de este mundo, ¿no? De este universo potencial. Siguiente diapositiva.
Y para hacer esto todavía más interesante, si estudiáis, bueno, a lo largo de la evolución, billones de años, la evolución tan solo ha explorado un espacio secuencial muy pequeñito de todas las posibilidades potenciales de estas moléculas. Y eso está, lo veis en el huevo ahí que pone Natural Sequences. Esas son las secuencias que se han explorado a lo largo de la evolución. Es decir, todas las proteínas, los péptidos que tenemos en nuestro cuerpo que nos permiten digerir la comida, que nos permiten caminar, nos permiten charlar, eso caben todas en ese huequito que pongo ahí, que pone Natural Sequences. Todo el espacio blanco que vemos alrededor, ese espacio potencial que no se ha explorado a lo largo de la evolución. Es decir, son moléculas que jamás se han creado en el proceso evolutivo y que podrían ser usadas para solventar muchos de los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Por ejemplo, el problema de las superbacterias. Entonces, esto es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Expandir las fronteras del espacio secuencial para explorar este espacio blanco que jamás se ha investigado a lo largo de la evolución. Siguiente diapositiva. Entonces, la segunda pregunta, bueno, la primera pregunta era ¿cómo hacemos esto? Pues obviamente necesitamos ordenadores para poder explorar todo esto. La segunda es ¿cómo creamos innovación? ¿Cómo se innova? ¿No? Entonces, pues ahí tomamos inspiración de nosotros mismos, ¿no? Los seres humanos, ¿de dónde venimos? Venimos, bueno, nos hemos creado, ¿no? A lo largo de un proceso evolutivo. Realmente venimos de organismos unicelulares y, bueno, a lo largo de la evolución de billones de años, pues estamos donde estamos hoy en día. Entonces, lo que decidimos hacer fue enseñarle a los ordenadores el algoritmo de la teoría de selección natural de Charles Darwin, ¿no? Que es como nosotros, como la Tierra ha generado toda la diversidad que tiene, ¿no? Entonces, aquí, en vez de ser el algoritmo de teoría de la selección natural, es de selección artificial, porque estamos acelerando el proceso evolutivo en un ordenador. En vez de tener que esperar millones de años, lo podemos hacer en una escala de tiempo de días. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que hicimos fue, les enseñamos a los ordenadores, codificamos en los ordenadores estas moléculas de la naturaleza, los HDPs que comentaba, y le entrenamos al ordenador para ejecutar una función de mutación, selección y recombinación para poder esencialmente evolucionar estas moléculas en tiempo real y evolucionarlas para optimizar su función antibiótica, para mejorar su función antibiótica. Y es lo que vemos en la derecha, que a lo largo de diferentes iteraciones en la simulación, el ordenador pues incrementa la función, la capacidad antibiótica de las moléculas, al menos a nivel de predicción del ordenador, ¿no? El ordenador piensa que lo que está creando va a ser un antibiótico más potente. Y a la vez, la computadora pues, es capaz también de explorar espacio secuencial, el espacio blanco que comentaba en la diapositiva anterior, que jamás se ha explorado a lo largo de la evolución. Y al hacer esto, pues es capaz de generar moléculas que son completamente nuevas, que no vemos en el mundo natural alrededor nuestra, que no encontramos como comento, en organismos vivos que existen hoy en día. Siguiente diapositiva. Estas son algunas de las moléculas que generó el ordenador. En la derecha vemos que forman estas hélices alfa tan bonitas. Y aquí llegamos a una limitación fundamental que ocurre siempre que usas ordenadores. Y es que lo que el ordenador nos dice es solo una predicción, ¿no? Pero no tiene por qué ser correcto. Entonces, en nuestro laboratorio lo que hacemos es, no solo hacemos el aspecto computacional, pero validamos todo experimentalmente. Es decir, lo que hacemos es sintetizamos estas moléculas que veis aquí en la diapositiva, que el ordenador ha creado, y luego realmente verificamos si pueden matar a bacterias, de verdad, en el laboratorio, ¿no? Y eso es lo que hicimos aquí, y fuimos capaces de identificar una molécula muy activa contra bacterias, o sea, muy prometedora, sobre todo si la comparamos con algunas de las que el ordenador empezó el proceso de optimización, que no eran muy efectivas matando bacterias. Y esto lo hicimos a propósito para ver si podíamos entrenar a un ordenador a convertir una molécula no activa o un 0 en una molécula muy activa o un 1. Como un experimento así para ver si la máquina pues, podía realmente tener un aspecto de creatividad en ese sentido, de modificar, de reconvertir una molécula no activa, no muy efectiva, no muy útil, en algo útil.
a la izquierda vemos simplemente la estructura tridimensional de la molécula creada por el ordenador. Vemos de nuevo esa estructura alfa hélice muy bonita. Siguiente diapositiva. Y luego, en nuestro laboratorio, pues siempre nos encanta el aspecto translacional de todo, ¿no? Queremos ver si lo que hacemos realmente puede tener una aplicación en el mundo real. Entonces decidimos ver si estos antibióticos creados por esta máquina eran capaces de curar infecciones en ratones, en modelos de ratón, ¿no? Entonces lo que demostramos que sí, que la molécula mejor que el ordenador creó fue capaz de resolver la infección en un modelo de ratón, lo cual, bueno, pues abre un campo nuevo, ¿no? En donde podemos usar aspectos computacionales para poder generar nuevas moléculas que nos pueden ayudar, pues en este caso, pues a resolver, bueno, a curar infecciones, pero en otros casos, pues podéis imaginar, ¿no? Se puede extrapolar para otros ámbitos de la biomedicina, como el cáncer o, bueno, las enfermedades infecciosas en general, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, además de usar herramientas computacionales para poder diseñar nuevos antibióticos, como os he mostrado, estamos interesados en usar los ordenadores para poder descubrir nuevos antibióticos, también nuevas moléculas interesantes. Y aquí usamos un poco el conocimiento que tenemos de antes, ¿no? Lo que os comentaba, lo importante que es poder comprender estas moléculas usando principios básicos y luego también poder controlarlas, ¿no? Porque ahora podemos usar esa información y sabemos lo que tenemos que buscar. Un poco la analogía es como tener un documento de Microsoft Word muy largo, de cientos, miles de hojas, y tú quieres encontrar la palabra hola, ¿no? Dentro del documento. Lo que haces, vas a la función de buscar en Word y escribes la palabra hola, la letra H-O-L-A, una detrás de otra, sabes lo que estás buscando y te lo encuentra inmediatamente en el documento, ¿no? Un poco, esto es como la analogía de nuestra estrategia para encontrar nuevos antibióticos en la biología. Y es la siguiente diapositiva. Básicamente, aquí usamos inspiración de los algoritmos de reconocimiento de patrones que usamos todos los días, todos nosotros aquí, en la audiencia, todo el mundo que está aquí presente, todo el mundo usamos esto en los teléfonos para reconocer expresiones faciales, para reconocer sonidos. Entonces aquí usamos tecnologías derivadas de estas aplicaciones para poder, en vez de reconocer pues, caras o sonido en particular, pues para poder reconocer nuevos antibióticos en bases de datos. Siguiente diapositiva. Entonces, tú puedes tener una proteína entera a la izquierda en 3 dimensiones y luego la puedes disponer en 2 dimensiones, que es en la derecha, con su código de aminoácidos, ¿no? Entonces, los algoritmos estos lo que hacen es recorren el código de aminoácidos y encuentran regiones que el algoritmo predice que van a tener capacidad antibiótica y eso está dado por los diferentes colorines que vemos ahí, ¿no? Y, de nuevo, esto es solo una predicción, pero es una predicción muy, muy útil porque nos permite, pues en una estructura tridimensional de una proteína entera, como lo que vemos a la izquierda, identificar fragmentos, como el fragmento amarillo, que pueden ser nuevos antibióticos. Entonces luego lo podemos extraer, ese fragmento amarillo de la proteína, y podemos jugar con él en el laboratorio para realmente ver si podemos convertirlo en un nuevo medicamento, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces lo que hemos hecho aquí, hemos empleado estos algoritmos para explorar el cuerpo humano entero, el genoma y el proteoma del cuerpo humano, el conjunto de genes, el conjunto de proteínas totales producidas en nuestro propio cuerpo, para ver si podemos encontrar nuevos antibióticos encriptados, que están encriptados en proteínas más grandes. Y lo realmente interesante es que, bueno, usando estas herramientas hemos sido capaces de encontrar miles de antibióticos nuevos que no se conocían antes en nuestro propio cuerpo. Y lo más interesante de todo, desde mi punto de vista, es que no solo vienen del sistema inmune innato, que es donde esperarías encontrar estas moléculas, ¿no? Nuestro sistema inmune es el responsable de protegernos de bacterias invasoras y de virus invasores. Entonces esperarías encontrarlos ahí. Y no solo los encontramos ahí, pero también en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular y en el sistema digestivo, por ejemplo. Lo cual nos dice que nuestro cuerpo no solo son compartimentos donde el sistema inmune innato se encarga de una cosa, los otros sistemas se encargan de otras cosas muy específicas, sino que nos da un
un aspecto mucho más holístico del cuerpo humano, donde incluso componentes del sistema nervioso son capaces de protegernos contra organismos invasores, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, dos cositas interesantes que vimos es que si tomas algunos de estos antibióticos encriptados en diferentes partes del cuerpo, tienden a potenciar la actividad de los otros. Si los combinas, tienen sinergia entre ellos para matar a los patógenos, lo cual fue interesante. Y otra cosa interesante es que las bacterias no desarrollan resistencias a estas moléculas encriptadas en nuestro propio cuerpo, que es la diapositiva de la derecha, lo cual es muy interesante, porque como sabéis, los antibióticos de hoy en día, el problema que tenemos es que las bacterias han desarrollado resistencias, con lo cual los antibióticos ya no funcionan como medicina. Y aquí vemos que las bacterias pues no desarrollan esa resistencia. Entonces esto nos parece prometedor pues para poder desarrollar estas moléculas de nuestro propio cuerpo como nuevos antibióticos. Siguiente diapositiva. Bien, entonces esto es simplemente para mostrar que muchas de ellas se producen a nivel fisiológico en nuestro propio cuerpo, en diferentes cantidades y en diferentes partes, geografías de nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva. Y esto simplemente pues, para mostrar que estas moléculas encriptadas de nuestro cuerpo son capaces de matar a infecciones o de curar infecciones en ratones también. Tanto en monoterapias, donde usamos solo una de ellas a la vez, como en terapias combinativas, donde usamos más de una molécula encriptada a la vez para tratar la infección. Siguiente diapositiva. Y esto es simplemente para mostrar que no estamos restringidos solo para explorar el cuerpo humano como una fuente de nuevos antibióticos, pero podemos aplicar estos algoritmos de reconocimiento de patrones para encontrar antibióticos o otras moléculas en cualquier sitio. Y este es un proyecto que tenemos ahora para intentar encontrarlas en organismos que están extinguidos, como el mamut, ¿no? Estamos mirando también en dinosaurios y en descendientes de los humanos modernos, para encontrar nuevas moléculas, nuevos antibióticos en estos organismos que ya no existen. Y es una manera de poder resurrectar un poco estas moléculas, ¿no? a lo largo de la evolución. Siguiente diapositiva. Esto simplemente quería mostrar que también estamos interesados en materiales, en recubrir superficies para crear superficies antibióticas. Esto es un problema grande que tenemos hoy en día con la COVID-19, donde, bueno, a todos nos preocupa pues tocar superficies que tocamos todo el rato, como un teclado de un ordenador o una superficie de una mesa o lo que sea, ¿no? Entonces estamos creando superficies antibióticas donde las bacterias, en este caso no los virus, nos centramos sobre todo en las bacterias, no pueden colonizar esa superficie. Y hemos demostrado que podemos recubrir catéteres médicos completamente y previenen esa colonización por parte de las bacterias, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, un poco para resumir un poco la charla, ¿no? Usamos ordenadores para poder descubrir y diseñar nuevos antibióticos. Ahora lo que queremos hacer es unir eso a un robot que sintetiza las moléculas que el ordenador le dice que tiene que sintetizar, y luego unir eso a otro robot que lo que hace es testa las moléculas para ver si tienen actividad antibiótica. Y luego lo importante es también reunir esa información funcional de nuevo en el ordenador para crear una plataforma de aprendizaje autónomo, ¿no? Para poder generar moléculas antibióticas casi en tiempo real. Nueva diapositiva. Y bueno, por último quería comentar que esto es un campo tremendamente nuevo, ¿no? La aplicación de la inteligencia artificial para el descubrimiento de antibióticos. Aquí vemos un estudio que hicimos donde realmente este campo empezó realmente en 2018, o sea, hace nada. Es un campo muy nuevo, muy joven, y animo pues a toda la gente de la audiencia, los más jóvenes, para animaros a contribuir vuestra inteligencia, vuestra creatividad para poder solventar este gran problema de salud global, ¿no? Que tenemos ya hoy en día y que se va a exacerbar en los próximos años, que es la resistencia a los antibióticos. Siguiente diapositiva. Y aquí quería mostraros un poco nuestro trabajo también en el desarrollo de diagnósticos para COVID-19. Es un trabajo que venimos haciendo en el último año también, donde nuestro objetivo es poder crear o construir
diagnósticos de bajo coste que todo el mundo pueda usar, no solo gente con medios económicos, pero realmente todo el mundo en comunidades sin tanto dinero o en países en vías de desarrollo. Siguiente diapositiva. Ya muy brevemente comento aquí que hemos usado, bueno, hemos construido 3 prototipos diferentes ahora mismo. Este que muestro aquí es uno que usa una tecnología que se llama electroquímica, que lo que nos permite es nos permite transformar la información química que se deriva cuando el virus se une a un receptor en una señal eléctrica que podemos detectar muy fácilmente en el teléfono móvil. Y actualmente los prototipos que tenemos, todos cuestan menos de $5 por test y el tiempo de detección del virus, tanto en muestras de saliva, por ejemplo, o muestras nasales, es de menos de 5 minutos en todos los casos. Entonces, bueno, tenemos muchas ganas de esto. Hemos creado una compañía, una startup alrededor de esta tecnología y, bueno, estamos trabajando duro para ver si podemos llevarlo a nuestra sociedad y que la gente pueda usar estos test de diagnóstico para poder hacer testeo de alta frecuencia para así poder prevenir la transmisión del virus en la población. Y con esto, pues, el siguiente diapositiva es la última. Simplemente agradecer a mi equipo pues todo su trabajo. Es un placer trabajar con ellos todos los días. A la gente que nos financia, que nos permite hacer el trabajo que hacemos. Y abajo, a la izquierda, tengo el enlace de nuestra página web, mi email por si alguien quiere charlar y mi cuenta de Twitter por si alguien quiere añadirlo, pero lo puedo poner en el chat también para que tengáis los enlaces directamente. Pero nada, un placer charlar con todos vosotros hoy y encantado de charlar ahora, de responder a cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias, César. Iniciamos entonces, ya que te prestas a un coloquio. Les he dicho que tenían 2 vías, que con representantes de centros educativos que podían abrir cámara y micro de una forma ordenada, y también la vía chat. No sé si te parece bien así, porque no tuve mucho tiempo a corroborar esto contigo, a enviarte el documento. Como prefiráis. Yo, si la gente quiere charlar o poner la cámara, yo encantado también. Pero si preferís por chat, pues como la gente prefiera. Como prefieran, efectivamente. Pues nada, muchas gracias. Iniciamos entonces el coloquio. Perfecto. Tenemos una petición de palabra. Podéis levantar la mano si queréis pedir palabra o abrir ya directamente la cámara. No sé, tengo aquí una persona. Identificáis todos el chat, ¿verdad? En la parte central. Ha levantado la mano Mariluz, creo recordar que era. Puedes abrir la cámara o el micro, sin más, Mariluz, intervenir. Yo abro solo el micro porque si pongo la cámara creo que se me va a bloquear todo. Si no os importa. Vale, perfecto, sí, sí. Vale, a ver, yo me presento, soy una profe y trabajo en Italia. No es una pregunta, te quería agradecer muchísimo 2 cosas que has dicho al principio, porque creo que son fundamentales para los chavales. Una que has dicho que contado así, como lo has contado al principio, tu recorrido parece una línea recta, pero no lo ha sido. Eso es muy importante porque creo que los chicos ahora tienen muchas dudas y parece luego que las vidas de los demás han sido como muy estudiadas y que va, tú has dicho que no es así, sino que luego hay muchas casualidades y muchas nuevas oportunidades que se van abriendo sobre la marcha y la importancia de seguir la curiosidad y de no tener miedo. Creo que eso que has dicho, César, es fundamental para los chavales. Y solo una cosa más, te agradezco muchísimo todo lo que has dicho, es muy importante también que sigan tus perfiles en Twitter porque tú das un montón de inspiración y das un montón de información y haces un montón de cosas que son muy, muy interesantes para los chavales que quieren empezar en este campo. Entonces, que estos chicos que están siempre con todas las redes, creo que uno de
de las personas que tienen que seguir es a ti, porque eres un ejemplo a nivel personal y a nivel también de inspiración académica y profesional. Nada más, muchas gracias, César. Oye, pues te agradezco mucho, bueno, muchas gracias por tus palabras. No sé si las merezco, pero muchísimas gracias. Y sí, cualquier persona que esté, yo siempre me encanta poder ayudar a quien pueda. Entonces, si queréis, pues contactar a través de Twitter o a través de mi email, yo encantado. Para nada mi trayectoria fue algo lineal. Contribuyó mucho, pues eso, yo creo que mi curiosidad, mis ganas de aprender y luego la suerte también. Un poco, os puedo comentar una anécdota. Por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos, el último año de la carrera, quería ir a hacer un máster o hacer un doctorado, ¿no? Pero no sabía bien a dónde. Entonces miré que en Canadá, pues en el máster te pagaban un salario, ¿no? Entonces en Estados Unidos no. Entonces dije, pues bueno, voy a intentar solicitar a sitios donde me paguen para poder pues, alquilar un piso o lo que sea, ¿no? Para poder vivir durante el máster. Y Vancouver, bueno, la Universidad de British Columbia fue uno de los pocos sitios que encontré que te pagaban, ¿no? Entonces decidí pues irme a la aventura y realmente solo solicité, creo que fueron 2 laboratorios y uno de ellos me invitaron a entrevistarme y me dijeron que sí. O sea, tuve una suerte tremenda. No tenía plan B. Hoy en día eso es inconcebible. Todo el mundo con los que hablo, todos los estudiantes tienen 50.000 planes ya establecidos. Entonces yo creo que, bueno, tuve un montón de suerte, ¿no? Eso realmente no tenía, como comento, no tenía plan B. Supongo que hubiera averiguado, bueno, hubiera hecho otra cosa, obviamente, pero lo fundamental de eso, y yo creo que lo fundamental de intentar tener algún mentor o mentora que os guíe durante esas transiciones que no son obvias, no son triviales, y yo creo pues intentar tener a alguien cerca que os pueda guiar. Yo encantado de poder ayudar bueno, en todo lo que pueda en ese sentido, porque sé lo importante que es en esos momentos, ¿no? Y luego la curiosidad. Yo creo que es fundamental ser curiosos, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay muchas cosas por mejorar y hace falta que absolutamente todos contribuyamos algo y muchas veces eso viene a través de nuestra propia curiosidad, ¿no? Y de lo que nos apasiona hacer, ¿no? Pues si alguna persona en la audiencia pues le apasiona pues el cambio climático, pues intentar contribuir en eso, ¿no? Te apasiona la resistencia a los antibióticos, pues esto, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Otro tema muy importante, muy interesante, pues no sé, encontrar algo, o el arte, la pintura, el cine, la escritura, la lectura, cualquier cosa, pero encontrar algo que os llene de verdad y como comento, pues si encontráis ese algo, no volveréis a trabajar en vuestra vida, en el concepto tradicional del trabajo, ¿no? Porque será una diversión y un hobby todo. Entonces, bueno. Pero bueno, yo encantado de charlar, como comento, a través de Twitter y a través de mi email. ¿Alguna cuestión más? Tenemos nuestra palabra también pide la palabra Kevin de Andalucía. Kevin, tienes la palabra. Kevin. Si tienes dificultad para comunicarte por micro, puedes dejarnos tu pregunta por chat. Kevin, no te escuchamos. Sí, si no, Francisco, si quieres, respondo a algunas de las preguntas del chat. Pues sí. Tenemos algunas preguntas buenas. Vale. Espera, a ver. Yo sí que no puedo ver las... Tenemos una pregunta, por ejemplo, de Ana, de Cataluña. ¿Cómo es que estas bacterias no desarrollan una resistencia hacia estas partes del cuerpo con capacidad antibiótica? Pues la verdad es que no entendemos bien cómo ocurre esto. No sabemos por qué las bacterias no desarrollan resistencias a estos antibióticos de nuestro propio cuerpo. Pero bueno, el experimento que hicimos fue a lo largo de 30 días y a lo mejor hacemos un experimento más largo. Bueno, es probable que las bacterias al final pues desarrollen algún tipo de resistencia, ¿no? Recordemos que las bacterias se replican en una escala de tiempo de minutos, ¿no?
Entonces, lo que significa eso a nivel práctico es que pueden evolucionar muy rápidamente. Entonces, yo lo que esperaría es que si seguimos exponiendo a las bacterias a estos antibióticos durante pues, varios meses, al final desarrollarán algún tipo de resistencia. Pregunta de Noela, de Galicia, de Noia. Hola, mientras no tenemos la tecnología para parar las superbacterias, ¿qué medidas preventivas se pueden tomar? Pregunta muy importante. Yo creo que aquí lo fundamental es no sobreusar los antibióticos. Es decir, los antibióticos solo funcionan contra las infecciones causadas por bacterias. Si tenéis un proceso vírico, no funcionan. Entonces, lo fundamental es bueno, que los médicos no prescriban antibióticos cuando no saben seguro que es una infección por bacterias y yo creo que comunicar esto a la población, ¿no? Que la población sepa que los antibióticos solo se deben de usar cuando se tiene una infección bacteriana. Y yo creo que hay que usar los antibióticos como un tesoro muy preciado, ¿no? Cuanto más los usamos por cosas que no lo merecen o que no tiene sentido, más desperdiciamos su poder, ¿no? Porque más resistencia se genera. Entonces, tenemos que pensar en los antibióticos como un medicamento muy preciado que solo se debe usar cuando se debe usar y no en otras circunstancias. Pregunta de Magdalena, de Cacheiras, de Galicia. Gracias por la charla. ¿Qué consejos darías a los estudiantes de bachillerato que quieran dedicarse a la ciencia? Yo creo que lo fundamental es que os tiene que apasionar, ¿no? La ciencia es... la manera en que veo la ciencia es un proceso creativo que no es monótono. Es decir, si os gusta hacer cosas que son diferentes un poco cada día y resolver puzzles cada día y estimularos mentalmente cada día, la ciencia es un ámbito excepcional en ese sentido. Y las características que hacen un poco falta, pues la pasión, estar apasionado por lo que haces, yo creo que eso te da el nivel de persistencia que hace falta cuando las cosas no funcionan, ¿no? Porque recordamos que en la ciencia la mayor parte de experimentos realmente no funcionan. La otra es que cuando las cosas no funcionan en la ciencia, es importante tener esta mentalidad de que no es un fracaso, ¿no? Cuando algo no funciona, no es un fracaso, simplemente es parte del proceso de aprendizaje. Y entonces cambiar un poco la mentalidad de que no es algo negativo, sino que cuando las cosas no funcionan, en nuestra cabeza lo tenemos que convertir en algo positivo, porque al final estamos aprendiendo y al final la ciencia se trata de aprender y de progresar. Entonces, diría, y luego pues el espíritu aventurero, ¿no? En la ciencia muchas veces te diriges al precipicio, ¿no? Y más allá no se sabe nada más. La barrera del conocimiento se termina ahí en un precipicio y tú tienes que saltar. Y tienes que saltar para poder descubrir lo siguiente que viene después, ¿no? Que nadie ha descubierto a lo largo de la historia. Entonces, ese espíritu aventurero yo creo que es fundamental también y es lo que hace que nuestro trabajo sea realmente apasionante. Aparte, bueno, en el contexto de la pandemia, ¿no? Hemos visto lo fundamental que es la ciencia para progresar, para poder sacarnos de algo tan serio como lo que estamos viviendo todavía, ¿no? Entonces, yo espero que eso sea suficiente eh, eh, manera de convencer a la gente más joven para meterse en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he jugado al fútbol, ¿no? Al baloncesto, a los deportes. Me encantan los deportes. Creo que son fundamentales para tener ese balance entre la mente y el estar feliz, ¿no? Pero, por ejemplo, si te haces futbolista, ¿no? Pues juegas al fútbol, es un entretenimiento, te entretienes tú, entretienes a los demás, a los espectadores. Si lo piensas, la ciencia y es mucho más que eso, ¿no? Porque estás intentando crear nuevo conocimiento que puede ayudar a muchísima gente en el mundo. Entonces, tener eso un poco presente, ¿no? Que realmente, no sé, yo creo que la ciencia es algo que llena mucho y que puede tener mucha repercusión para poder intentar mejorar el mundo. Entonces, eso es algo que a mí me motiva mucho y espero que a los más jóvenes pues también. Francisco, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Sí, hay una, a ver, que acaban de... ¿Quién pidió la palabra ahora aquí? Un momento que te digo. De Galicia, Cambre, Abril. Puedes tomar la palabra.
Abril. No sé si está habiendo problemas con los micros. Puede ser, sí. Puede ser, porque no se pidió la palabra y me pasó igual que con Kevin. Si no se ha comunicado por chat, a ver, alguien más ha pedido la palabra ahora. Iván de Andalucía. Iván, tú puedes abrir el micrófono. Abajo tienes la posibilidad de abrir el micrófono. ¿Sí? Puedes intervenir. Mire, en primer lugar, muchas gracias por dedicar su tiempo en parte también a nosotros, a los jóvenes. Y mis preguntas son dos. La primera es que cómo surge para su laboratorio la idea de investigar este campo y de investigar acerca de los antibióticos. Y por otro lado, que al leer el nombre de sus compañeros de laboratorio se pueden deducir diferentes nacionalidades. ¿Cómo es, al fin y al cabo, dedicarte y trabajar en lo que te apasiona con personas que tienen un origen tan distinto? Bueno, muchas gracias, Iván, por la pregunta. Para mí es un placer charlar con los más jóvenes. Hasta hace poco era uno de vosotros y es fundamental, ¿no? Sois el futuro, o sea que para mí es un placer auténtico. El campo de los antibióticos es algo que yo vengo trabajando desde que empecé el doctorado realmente, o sea, es algo que me ha apasionado siempre, ¿no? El intentar, al final la motivación es eso, intentar mejorar el mundo, aunque sea aportando un granito de arena muy pequeñito y bueno, identifiqué este campo como algo importante, de relevancia global, ¿no? Que afecta, de hecho afecta a muchos países en vías de desarrollo, ¿no? Como India, Brasil, etcétera. Y bueno, eso es otra cosa que he tenido muy presente también con el trabajo que hacemos en diagnósticos, ¿no? Que estamos intentando crear diagnósticos muy baratos que todo el mundo se pueda permitir. En cuanto al laboratorio, pues en efecto, intento reclutar siempre gente tremendamente diversa en cuanto a pensamiento, en cuanto a el historial de dónde vienen, gente que a lo mejor no ha tenido oportunidades en otros sitios por diferentes razones y gente de diferentes países. De hecho, tenemos gente de todos los lados del mundo, de muchos países del mundo que hablan diferentes idiomas y yo creo que converger o traer toda esa diversidad como comento, de pensamiento y de dónde viene la gente, meter todo eso en un sitio, convierte ese sitio en un lugar de innovación, ¿no? Porque cada uno trae su perspectiva propia a los problemas que estamos intentando solventar y es algo que para mí es para mí es un honor realmente trabajar con gente de todos estos sitios que ha decidido venir a mi laboratorio y nada, yo creo que, bueno, de hecho hay estudios en la literatura que demuestran que cuando tienes un grupo muy heterogéneo de personas que vienen de diferentes sitios, que piensan diferente, eso te lleva a soluciones más creativas a los problemas, te lleva a mayor innovación. Entonces, realmente también hay mucha evidencia científica en este campo. Para mí es fundamental trabajar con gente primero, gente que es más lista que yo, que sabe más que yo en distintos ámbitos de lo que estamos intentando hacer. Y yo creo que esa es la única manera para poder mejorar la gente y poder progresar los distintos proyectos que tenemos en el laboratorio. Y eso es eso es lo que intentamos hacer. Gracias, César. Mira, César, tengo 5 preguntas a mano alzada. No sé si Vale. me marcas una o le damos respuesta o intentamos darle respuesta a los que han pedido palabra para cerrar. Sí, yo como quieras, Francisco. Yo encantado. Y si alguien más tiene preguntas que no hemos podido responder ahora, pues por favor, por Twitter o por email, enviadme un email y yo encantado. Le damos oportunidad entonces, César, a esta gente que fue pidiendo palabra para intervenir. Entonces empezamos Sí, perfecto. por este orden que yo tengo tomado nota. Ana de Galicia. Ana, ¿puedes abrir el micro? ¿Ana? Bueno, si Ana no logra conectar. Silvia, Andalucía. Silvia, ¿puedes abrir el micro? Buena. Buena, Silvia. Se me escucha bien. Mira, yo es que había puesto una pregunta por el chat, pero no sé si es que no la puedes ver. Si no, bueno, pues te la hago por aquí. Perfecto.
Bueno, lo primero de todo que muchas gracias, como ha dicho mi compañero Iván, por darnos esta oportunidad a los jóvenes de poder escuchar a personas con tanta importancia y que hacen tanto por el futuro y sobre todo por mirar también por los países que tienen bajos recursos, que creo que es algo muy importante que se está destapando ahora con el tema de la vacuna, y los países que no tienen la suerte que nosotros tenemos de poder tener una calidad de vida tan importante, tan buena. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Ha hablado sobre cadenas de péptidos que pueden ser útiles para modificar proteínas con el objetivo de que éstas tengan una función antibiótica que sea válida. Y yo te quería preguntar si esas cadenas de péptidos son específicas para cada proteína o se conocen series peptídicas que sean frecuentes en este tipo de procesos y como que sirvan como una especie de banco para modificar proteínas y hacer los antibióticos válidos. No sé si me he explicado bien. Sí, muy buena pregunta, Silvia. Sí, tenemos reglas que hemos logrado descifrar de secuencias que necesitas para diferentes funciones. Entonces ahora es un poquito como jugar a los Lego, ¿no? Algunas de estas reglas las podemos incorporar para mejorar diferentes funciones en diferentes proteínas. Entonces, en efecto, la respuesta es que estamos empezando, bueno, está empezando a ser posible hacer algo así, ¿no? Algo más programable en ese sentido. Y con respecto a tu comentario inicial, pues absolutamente, yo creo que es vergonzoso que la falta de acceso a herramientas fundamentales en el contexto de esta pandemia, como, bueno, sí, las mascarillas sin ir más lejos, pero también las vacunas, los test de diagnóstico en el mundo, ¿no? Hay una cifra así bastante escalofriante, que es que el 75% de todas las vacunas las han comprado 10 países. En África prácticamente nadie se ha vacunado. Entonces, bueno, esto es algo a tener muy presente. De nuevo, los más jóvenes, pues aportar vuestro intelecto, vuestra creatividad y vuestra energía para intentar cambiar el mundo e intentar mejorarlo. De nuevo, sois el futuro y sin vosotros pues va a ser muy difícil cambiar las cosas. O sea que os animo a, pues eso, a aventuraros. Muchas gracias por tu respuesta. La verdad que ha sido muy inspiradora tu charla. Y vamos, yo por lo menos que soy una apasionada y una friki de la biología y de todo esto, la verdad que ahora mismo se me está cumpliendo un pequeño sueño. Muchas gracias. Pues nada, Silvia, encantado y ya te digo, si quieres ponerte en contacto, yo encantado de intentar guiarte o bueno, ayudar en lo que yo pueda. Gracias. Bien, damos la oportunidad entonces de tomar la palabra a Vittorio de Cataluña. Vittorio, ¿puedes abrir el micrófono? Si estás. Solo quería saber, bueno, he leído hace poco que se han usado virus para tratar bacterias que han desarrollado resistencias a antibióticos. ¿Qué te parece estas tácticas quería saber tu opinión sobre esta manera de tratar las resistencias. Sí, muy buen comentario, Vittorio. Aquí, a lo que se refiere Vittorio, son virus que solo matan a las bacterias. Son virus muy específicos que, lo creáis o no afectan a nuestras células. Solo son específicos contra las bacterias. Se llaman bacteriófagos, o la gente también los llama fagos solo. Y como comento, solo matan a las bacterias. Entonces la gente pues está intentando desarrollarlos ahora para tratar infecciones. Pues, y en efecto, se han usado tienen una historia muy interesante porque se usaban en la Unión Soviética. Se usaron mucho para tratar infecciones bacterianas en la población y luego se dejaron un poco de usar cuando emergieron los antibióticos, ¿no? Los antibióticos más convencionales, los antibióticos químicos que comentaba antes. Pero me parece una alternativa a los antibióticos muy interesante y, de hecho, en pacientes aquí en Estados Unidos donde no había otra alternativa, donde iban a morir porque las bacterias que los habían infectado eran eran resistentes a todos los antibióticos disponibles, se usaron estos bacteriófagos, estos virus, y fueron efectivos bueno, no mucha gente todavía porque son casos casos de compasión, que les llaman aquí, donde no hay nada más y se prueba cualquier cosa alternativa.
y en esos casos pues han funcionado relativamente bien. Entonces es un campo muy interesante también. Yo personalmente he hecho un poco de trabajo en ingeniería de estos virus, de bacteriófagos, y me parece una alternativa a los antibióticos también muy válida y muy interesante. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Vittorio. Víctor, pasamos la palabra a Víctor de Getafe. Víctor. Bueno, debe tener Víctor problemas de conexión. ¿Sí? Sí, a ver, Víctor, sí, parece que te oímos. Sí, te escuchamos. Escuchamos, Víctor. Bueno, algún problema tiene con el micrófono. Pasamos a Alex, de Andalucía. ¿Alex? Hola, sí, perfecto. Hola, Alex. De Granada, del Instituto de Alendín, y respecto a que mi compañero Kevin no ha podido activar su micrófono de voz, pues voy a proceder a las acciones que tiene mi grupo. Vale, perfecto. Para empezar, quería darle las gracias en nombre de todo mi grupo por esta oportunidad y después pues procederé a plantearle las cuestiones que tenemos. Son en total 6. ¿Están conformes con el número de las preguntas? Sí, adelante. Vale, a ver. Hemos leído que tras una de sus investigaciones ha conseguido que el veneno de la víbora varios procesos en una sustancia antimicrobiana. ¿Cree posible que la respuesta a cualquier enfermedad bacteriana o infecciosa se hallen dentro del cuerpo de los seres vivos? Bueno, es una pregunta filosófica. Yo creo que en la naturaleza en general nos ha dado la respuesta a muchas cosas, ¿no? Incluida pues, los antibióticos o la capacidad para responder a diferentes problemas que han surgido a lo largo de la evolución. Entonces yo creo que la naturaleza tiene muchas de las respuestas. Yo también creo que en el caso de los antibióticos quizás tenemos que mirar más allá. Y entonces por eso ahora estamos haciendo todo el trabajo que hacemos con la inteligencia artificial y los ordenadores. Pero yo creo que complementando las dos es la mejor solución. Yo creo que la diversidad molecular que nos ha dado el mundo biológico es tremendo, ¿no? Y si complementamos eso con nuestro poder computacional que tenemos hoy en día, yo creo que eso nos va a dar la mejor solución para poder intentar solventar muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? En nuestro mundo. Vale, gracias. Tengo más preguntas. A ver, cada día vemos que en las noticias que están muriendo miles de personas por COVID y tal. ¿Cree que aprenderemos de los errores cometidos en esta pandemia y la bioinformática y la ciencia en general? ¿Y por fin se les dará el mérito y la importancia que merecen? Hombre, yo confío en que sí. Yo creo que la innovación más importante que ha ocurrido a lo largo de la evolución es el desarrollo del cerebro, ¿no? Y es lo que tenemos la suerte todos de tener un cerebro dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso nos permite aprender de los errores. Yo confío en que, aunque no siempre somos muy buenos en aprendiendo de los errores, pero yo creo que yo confío en que sí. Yo confío en que aprendamos de los errores de esta pandemia, ¿no? Donde, desde mi punto de vista, muchas de las muertes que han ocurrido y que siguen ocurriendo eran prevenibles o son prevenibles. Y yo creo que estaremos mejor preparados a la próxima y confío en nuestra capacidad de, como comento, de aprendizaje y de respuesta en un futuro, ¿no? Y creo que, pues eso, incorporando nuevas tecnologías, ¿no? Biotecnología, bioinformática, inteligencia artificial nos ayudarán, son herramientas simplemente que nos ayudarán a estar mejor preparados para la próxima pandemia. Una de sus investigaciones sobre las proteínas implicadas en trastornos psiquiátricos como la depresión. Teniendo en cuenta la situación actual, ¿cree que ante el gran número de gente que va a padecer esta enfermedad, ayudará a impulsar esta investigación para evitar el máximo número posible de trastornos? Yo confío en que sí. Obviamente estamos viviendo no solo una pandemia de una enfermedad infecciosa, de un virus, pero también una pandemia de salud mental, ¿no?
llevamos un año recluidos en casa con muy poco contacto con otros seres humanos y eso es devastador a nivel mental. Entonces, yo creo que la investigación en este sentido ya se está empezando a financiar mucho más y yo creo que bueno, yo creo que vamos a tener muchos avances en los próximos años en este sentido. Pero bueno, sobre todo a los más jóvenes, pues os animaría a intentar tener un día a día, una rutina un poquito, bueno, saludable, ¿no? Hacer un poco de deporte, comer bien, no olvidar esas cosas, ¿no? Porque llevamos un año muy duro todos y yo creo que es fundamental cuidar no solo, bueno, cuidar el cuerpo y la mente, ambas cosas y pues eso. Pero bueno, sí, estamos viviendo una epidemia literalmente, una pandemia realmente de salud mental. Es importante reconocer eso y bueno, intentar tener compasión por unos o los otros. Estamos todos en el mismo bote, ¿no? En el mismo barco y simplemente pues ser comprensivos con esta situación e intentar ayudarnos. Es lo que nos queda. Vale, y por último, ¿podría el SARS-CoV-2 influir en la superbacteria? Sí, de hecho, muchos pacientes que tienen COVID, las superbacterias, lo que hace el COVID es reprime nuestro sistema inmune, ¿no? Porque esa infección hace que el sistema inmune se dedique solo a matar al virus, a intentar, bueno, erradicar el virus, lo cual suprime el sistema inmune para otras funciones. Entonces, lo que hacen muchas bacterias, lo que hacen es se aprovechan de esa situación y infectan el cuerpo humano. Entonces eso luego causa una infección secundaria que se llama infección secundaria por bacterias que puede ser letal. Entonces sí, desde luego una cosa influye en la otra y bueno, puede empeorarla. Muchísimas gracias por responder a las preguntas. Nada, un placer. Muchas gracias. Bueno, pues yo de los que tenía tomado nota, Juanma de Andalucía, no sé si querías responder algo rápido, pero ya se nos va el tiempo. Juanma. Sí, hola, ¿se me escucha? Hola, ¿qué tal? Hola, Juanma. Hola, ¿qué tal, César? Oye, ante todo, muchísimas gracias por la charla y estoy realmente impresionado, vaya, de tu labor. Bueno, yo soy profesor de biología, entonces hablo en segundo de bachillerato. Sí, sí. Y hablo mucho con mis alumnos siempre intentando, pues, inculcarles un poco el gusto por la ciencia y que se dediquen a ello. Pero siempre nos encontramos con el mismo escollo. Y es que en España parece que no se invierte en ciencia como sí se hace en otros países. Entonces, evidentemente tiene que haber movilidad, pero si tanta gente con tanto potencial que es español, ¿no?, que sale fuera, quizás es una pregunta de perogrullo, pero ¿qué pasa en España realmente? ¿Por qué no se invierte en ciencia? Y ¿Tú qué opinas de esto? Porque me gustaría hablarle a mis alumnos de un poco la opinión que tienes. Sí. Hombre, yo creo que para ser un país puntero en ciencia hace falta, pues es muy sencillo. Bueno, el primer paso es muy sencillo, es invertir en ciencia. En España estamos luchando ahora para conseguir un 2% de inversión en ciencia del Producto Interior Bruto. En los países punteros, pues ese número está más cerca del 3% o 4%. Entonces, bueno, esa es la primera métrica, es un poco esa. Luego la segunda, yo diría que hace falta pues un plan nacional a largo plazo. La ciencia, la ciencia requiere paciencia, no es cortoplacista, como lo son muchas de las medidas políticas que vivimos no solo en España, sino en el mundo entero. Entonces hace falta pues medidas a largo plazo, un plan nacional, por ejemplo, a largo plazo de ciencia, donde se invierte en la próxima década o 2 décadas, y en vez de cosas de 3 años, 4 años, ¿no? Que eso al final no computa realmente. Yo diría que eso es lo fundamental. Yo diría que también que, bueno, eso, la inversión de cuidar el talento que tenemos en España, luego y también inversión para traer de vuelta el talento que se ha ido fuera, que yo creo que es fundamental también viajar como científico, claro, en general en cualquier campo. Yo creo que para mí viajar es fundamental. Creo que lo decía Unamuno, ¿no? Algo así como
como era, la ignorancia se cura leyendo y el racismo se cura viajando, ¿no? Algo así. Sí, Entonces sí. yo creo que eso es fundamental, se haga lo que se haga, ¿no? En cualquier ámbito. Pero luego, pues obviamente, pues el país debería pues proporcionar medios y mecanismos para que la gente pueda volver y tener una vida decente, ¿no? Claro. Siendo científico. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. A mí me da rabia, ¿no? Porque yo me formé en España, me formé Sí, en el sistema universitario, en el sistema educativo de, bueno, toda mi vida realmente, hasta que salí a hacer el doctorado. Y todo eso es decir, yo me eduqué prácticamente gratis, o sea, pagando muy poco sí, comparado con lo que se paga aquí en Estados Unidos, por ejemplo. claro. Y me siento responsable porque realmente todos los contribuyentes, todos los españoles, las españolas, ayudaron a que yo me cultivase, ¿no? Que yo me educase y ahora estoy Claro, aquí. eso Entonces eso me da, a mí esa realmente es, eso me da rabia realmente porque sí, es una inversión a fondo perdido que se hace, es una inversión muy buena que se hace a nivel nacional de permitir que mucha gente vaya a la universidad y se eduque, pero luego si no se sostiene esa inversión, es realmente es estúpido. Perdona la palabra, pero yo creo que lo es porque se está perdiendo todo ese talento que se ha formado en el país. Es decir, no sé, es un tema complicado, pero yo creo que es inversión en ciencia de verdad, sin medias tintas y a largo plazo, yo creo que eso es lo fundamental. Y luego, pues, que haya un cambio a nivel social de realmente valorar la figura de la científica como algo que se valore como valoramos a los futbolistas y como valoramos a los deportistas y demás. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que hemos visto quizás un cambio en ese sentido con esta pandemia, donde la gente por fin se ha dado cuenta de la importancia que tiene la ciencia, la investigación y el desarrollo, y yo confío en que eso continúe siendo así. Entonces, bueno, la respuesta diría que es inversión, o sea, económica y también a nivel de educación, ¿no? De educar a la gente lo que es la ciencia. Yo creo que también los científicos muchas veces no hacemos buena labor comunicando lo que hacemos y eso también es parte del problema. Entonces, bueno, un poco, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, pero... sí, sí. Oye, pues genial, genial por ti y ánimo, vaya, porque haces una labor increíble, de verdad. Muchísimas gracias, Gracias. te lo agradezco. Gracias. Bueno, pues vamos entonces ya concluyendo. Ha sido desde luego un auténtico orgullo y una magnífica oportunidad y un honor contar con tu conocimiento, César, por todo lo que implica de satisfacción, de enriquecimiento y también de modelo hacia nuestra juventud. También, de alguna forma, es admirable que tengamos tantos jóvenes de tantos lugares conectados a esta hora y con este interés. Figuras como las tuyas son una magnífica oportunidad para traer ese talento. Nos has dejado grandes conocimientos. Ojalá nuestro país pueda tener en algún día tu retorno aquí, pero mientras tanto siga ayudándonos así desde Estados Unidos. Y muchísimas gracias, porque con tu enorme intensidad de trabajo en esta etapa tan emocionante e intensa que tiene que ser para ti la que estás viviendo, sacar este tiempo para nosotros ha sido un auténtico lujo. Muchísimas gracias, de verdad. Francisco, nada, el honor es mío y muchas gracias por esta iniciativa tan importante y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por conectaros. Sé que es un coñazo, ¿no? Estar en la pantalla todo el día, o sea que os agradezco mucho vuestro tiempo y como comento, cualquier cosa que yo os pueda ayudar, por favor poneros en contacto y nada, mucho ánimo y nada, deciros que nada, que vamos a salir de esta y vamos a tener un mundo mucho mejor, yo creo, en un futuro. Pero dependemos de vosotros, así que nada, mucho ánimo. Pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta Hasta luego. Hasta luego a todas y a Hasta todos. luego.